Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la carta a los Filipenses en su capítulo 1, en la segunda parte. Vamos a hacer primero un resumen rápido de lo que vimos en la primera parte de este capítulo 1. En esta primera parte comprendimos que la carta a los Filipenses fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 62, mientras el apóstol estaba encarcelado en el pretorio, y sabemos ya que es el pretorio, a la espera de comparecer ante el emperador Nerón. Shaul se presenta junto con Timoteo como esclavos de Machía y dirige la carta a los santos, es decir, a los que son apartados para Dios, junto y que están junto con los supervisores y diáconos en la congregación de Filipos. Esto refleja que esta organización, que esta congregación estaba bien organizada, pues ya tenía niveles jerárquicos de supervisores, diáconos y obviamente los santos y fieles. Esto entonces nos da idea de que habían sido una congregación fundada por Machía, apoyada por los apóstoles y ahora organizada por los santos y fieles. Les desea a ellos, Pablo, que permanezcan en la gracia y paz, entendiendo este saludo que la gracia es el favor inmerecido con el que Yeshua los escogió y paz, el chalón, se refiere al precio con el que Yehoshua los compró a ellos mediante el sacrificio en la cruz. Esto, la gracia y la paz, provienen de Dios Padre, es decir, del Señor Yehoshua HaMashiach, dice Pablo. Y así Pablo reconoce que Yeshua es la fuente divina de la gracia y el chalón, y él es Elohim. Pablo agradece a Dios cada vez que se acuerda de ellos, orando siempre con gozo por su comunión, es decir, por la coinonía que existía en esa congregación, coinonía que estaba sencillamente alrededor de lo que era la buena nueva, el evangelio. Y esto, Pablo resalta, que esa coinonía se dio desde el primer día, es decir, desde que él abordó a aquellos hermanos que estaban en el río y luego se crea a partir de ellos una congregación. Él piensa que esta gratitud que siente él por ellos, así que se la expresa Machía, y es por ellos, es una gratitud justa, porque él los lleva en el corazón no solo porque los conoció, sino porque ellos son copartícipes de la misma gracia de Machía, del mismo escogimiento que hizo Machía, y aún dentro o durante el encarcelamiento que él ha tenido, ellos han manifestado un amor hacia Pablo, por lo que Pablo los extraña y los ama con el mismo amor entrañable de Yehoshua Mashiach. Shaul ora para que el amor de los filipenses hacia Yeshua abunde aún más y más en el conocimiento y en todo discernimiento. El propósito de la oración del apóstol es que los hermanos de Filipos profundicen en el conocimiento de la palabra de Dios para que ese conocimiento los lleve al discernimiento. Y recordemos que el conocimiento, es decir, el estudio de los mandamientos y guardarlos y seguirlos, es expresarle amor entrañable a Yeshua. Y este conocimiento que lleva al discernimiento y los hace examinar todo lo que escuchan y ven, les permite a ellos escoger de manera excelente las cosas y apartar lo que no es excelente, es decir, lo que no agrada a Dios. Y con eso muestran una vida de sinceridad y que son irreprensibles. Y cuando dice irreprensible significa que no le causan tropiezo a otros, ni dentro de la congregación, ni fuera de la congregación. El apóstol ora para que con esa vida sincera e irreprensible se vea en ellos los frutos de justicia al mantenerse ellos estudiando las escrituras de Machía. Es decir, que para que haya fruto, el creyente en Filipos tenía que mantenerse escudriñando las escrituras. De otra manera no iba a dar frutos que agradaran a Dios. Shaul, sabiendo la preocupación de los hermanos filipenses debido a su encarcelamiento en Roma, y su inminente juicio ante Nerón, él piensa que los hermanos están un poco deprimidos, asustados y desanimados, por lo que entonces en su carta busca animarlos, asegurándoles que sus aflicciones en la cárcel no han sido un obstáculo para el progreso del Evangelio
y les muestra dos ejemplos de ese progreso del evangelio. Les dice que la buena nueva ha sido predicada en todo el pretorio, es decir, dentro de los predios del palacio, en lo que es la guardia imperial, y que también ha trascendido fuera del palacio. Y lo segundo que le dice es que ha progresado el evangelio porque también el testimonio de él, de lo que está haciendo aún estando preso, ha infundido un valor, es decir, una valentía en la mayoría de los creyentes en Roma para avanzar la buena nueva en lo que es la capital del imperio. Así Shaul evidencia que los caminos de Yeshua no son los caminos del mundo. Lo que parecía una tribulación y una derrota para los hermanos de Filipos se transformó en una estrategia divina para expandir la buena nueva tanto dentro del palacio imperial como fuera de él. Y no solo eso, sino que hubo un gran avivamiento, hubo un fuego de valentía en los corazones de la mayoría de los creyentes. Esto fue lo que nos mostró la primera parte de esta carta en su capítulo 1. Ahora entremos al capítulo 1, pero en su parte 2. Vimos hasta el versículo 14. Hoy vamos a iniciar en el versículo 15. Y vamos a leer hasta el 17, que dice: cierto que algunos cierto que algunos también, a causa de envidia y rivalidad, pero algunos a causa de buena voluntad, a Machía proclaman. Escuche bien, voy a leerlo otra vez. Cierto que algunos también a causa de envidia y rivalidad, pero algunos a causa de buena voluntad, a Machía proclaman, no proclaman otra cosa, proclaman ambos grupos a Machía. Estos por amor, mejor dicho, los que lo hacen por amor, sabiendo que para defensa del evangelio estoy puesto, los otros por rivalidad a Machía anuncian no con pureza, pensando que me causarán aflicción mientras estoy preso. Vamos a entender. Shaul ha mostrado que las tribulaciones que el sistema del mundo puede causar a un esclavo de Yeshua no pueden robarle el gozo ni quebrantar su fidelidad. Escuche bien, ninguna tribulación que nos causa el mundo puede causar que un esclavo de Yeshua pierda el gozo de la fidelidad, es decir, el gozo de llegar al día octavo. Y mucho menos detener la obra de Mashiach por medio de un siervo, es decir, lo que has venido a hacer no puede ser detenido por la tribulación. Porque aquel que es esclavo de Mashiach, pues tiene que hacer lo que su amo le dice. En lugar de ello, el apóstol demuestra cómo Yeshua transforma incluso las circunstancias más adversas, como es la prisión, en una victoria espiritual, donde el evangelio despierta el interés de gentiles de distintos estratos sociales y además produce un avivamiento entre la mayoría de los creyentes en Roma. Sin embargo, Shaul considera necesario hacer una aclaración respecto al avivamiento. Y por eso dice, ciertos que algunos también a causa de envidia y rivalidad, pero algunos a causa de buena voluntad, a Mashiach proclaman. Estos por amor, sabiendo que para defensa del evangelio estoy puesto, los otros por rivalidad a Mashiach, por rivalidad a él, a Pablo, a Mashiach anuncian no con pureza, pensando que me causarán aflicción mientras estoy preso. Entendamos lo que el apóstol dice. Aquí el apóstol revela una realidad dolorosa. En la capital del imperio, es decir, en Roma, ya existían, se levantaron divisiones entre las congregaciones. Roma era una metrópolis inmensa con millones de habitantes y numerosas congregaciones seguidoras de Mashiach, que estaban compuestas de judíos y gentiles y que juntos seguían a Mashiach. Pero el liderazgo de algunas predicaban diferente a Pablo. Shaul distingue dos tipos de congregaciones en Roma: los que predicaban movidos por envidia y rivalidad contra él y los que predicaban por amor y buena voluntad. Pero ambos grupos predicaban a Mashiach. Cuando dice cierto que algunos también a causa de envidia y rivalidad, él se refiere a que algunos líderes predicaban a Mashiach, pero lo hacían con envidia y rivalidad hacia Pablo,
La palabra envidia del griego tonos significa celos, resentimiento o menosprecio, mientras que la palabra rivalidad viene del griego eris, que denota discordia, disputa o competencia. Estas palabras describen con precisión a un grupo de líderes que, lejos de alegrarse por el ministerio del apóstol o de sus fundamentos, sentían celos de su influencia y autoridad. Predicaban no para exaltar a Machía, sino para competir con Pablo y socavar su posición apostólica, buscando reconocimiento personal, poder y prestigio. Por eso Shaul explica que predicaban pensando en causarle aflicción mientras estaba preso. Es decir, sus prédicas buscaban ganar poder, quitándole seguidores a Pablo y así causarle tristeza durante su encarcelamiento. Por otro lado, el apóstol menciona a otro grupo de líderes, aquellos que predicaban por buena voluntad. Estos lo hacían movidos por un amor sincero a Mashiach y por un profundo respeto y afecto hacia Shaul. No lo veían como un competidor, sino como el apóstol que Yeshua había escogido personalmente para llevar la buena nueva, especialmente a los gentiles. Por lo tanto, la predicación de ellos era una manera de participar y extender esa defensa. Su motivación era pura y desinteresada. Predicaban no para su propio reconocimiento o ambición, sino para fortalecer la obra apostólica de Pablo, actuando como una extensión viva y fiel de su ministerio. Sus prédicas buscaban alegrar a Shaul y no causarle tristeza. Y dice el verso 18, pregunta entonces el apóstol, ¿qué pues? No obstante que de toda manera, sea por pretensión, sea por verdad, Mashiach es anunciado y en eso me gozo y aún más también me gozo. Shaul ha reconocido la compleja realidad entre las congregaciones de Roma, la existencia de dos grupos de predicadores de Mashiach. Un grupo está motivado por celos y rivalidad hacia él, hacia sus fundamentos, buscando usurpar su autoridad y afligirlo en la cárcel. El otro, en cambio, proclama a Mashiach con ánimo sincero y amor, deseando unirse a Pablo en la defensa del evangelio. Frente a esta polaridad de dos motivos, el apóstol declara su postura con una fidelidad inquebrantable. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Mashiach es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se está enfocando en lo esencial, el mensaje. Él reconoce que si bien algunos predican con hipocresía o rivalidad y otros con sinceridad y amor, ambos grupos anuncian a Mashiach. Para Pablo, la supremacia de la proclamación de Mashiach supera los motivos del predicador. Su gozo es inquebrantable porque el evangelio avanza independientemente de la intención. Su actitud se resume en ¿y qué importa? Con hipocresía o con verdad, Mashiach está siendo anunciado por los dos. Y eso me llena de gozo y me seguirá alegrando. Y dice el 19, porque sé que esto me resultará para liberación mediante la oración de vosotros y el suministro de Ruach HaKodesh de Yehoshua Mashiach. El apóstol ha mostrado cómo su encarcelamiento, lejos de frenar la obra de Dios, se convirtió en un poderoso instrumento para el avance del evangelio. Su testimonio en medio de la prisión despertó un renovado interés por Yeshua tanto entre los gentiles como entre los creyentes, aunque algunos predicaban motivados por ambición o envidia y otros por amor y sinceridad. El resultado para Pablo fue el mismo: la proclamación de las buenas nuevas se multiplicó. Este contexto, explica Shaul, está preparando el cumplimiento del propósito divino, su comparecencia ante el emperador Nerón. Es decir, que aquel avivamiento, que aquellos militares que ahora que eran de la ley de Nerón, todo esto había llegado a Nerón como algo no malo, como algo bueno, como algo interesante para él. Entonces, por eso él dice, su comparecencia ante el Nerón había sido beneficioso que ocurriera este avivamiento. Entonces le dice, él comparecería ante el emperador Nerón tal como lo había anunciado un mensajero de Elohim cuando le dijo, Pablo, no temas,
es necesario que comparezcas ante César. César es Nerón. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27-24. El mensajero de Hachén se le apareció a Pablo cuando aquel naufragio estuvo a punto de darse y Pablo decía, vamos a morir aquí, y el mensajero le dijo, no, es necesario, no vas a morir, ni los que están contigo, porque es necesario que tú te presentes ante el emperador. Entonces, por eso ahora declara Pablo con convicción, porque sé que esto me resultará para liberación mediante la oración de vosotros y el suministro de Ruach HaKodesh de Yehoshua Mashiach. Cuando Shaul afirma, sé que esto me resultará para liberación, utiliza la palabra sotería, que puede referirse tanto a una liberación física como a la salvación eterna, es decir, a morir para estar en la presencia de Yeshua cuando regrese. Con esto expresa su certeza de que su encarcelamiento y el juicio ante Nerón tendrán un desenlace glorioso, ya sea porque es liberado físicamente de la prisión o ya sea que muera por orden de Nerón para estar con Mashiach en su venida. En ambos casos, para él eso significa libertad. Shaul reconoce que este juicio ante Nerón es más peligroso que el anterior ante Festo, que lo pueden leer en Hechos 25-25. Pero también él percibe circunstancias muy distintas a las que se vivió en el juicio con Festo en la provincia de Judea. No hay en este momento un Sanedrín acusándolo, es decir, Pablo se iba a presentar ante Nerón y no había un Sanedrín acusándolo como ocurrió en el caso de Festo en Judea, sino que ahora había un avivamiento espiritual y muchas congregaciones intercediendo por él, especialmente los hermanos de Filipos. Y esto se suma al apoyo sobrenatural de Yeshua a través de su Ruach HaKodesh, por lo cual entonces él afirma con convicción, mediante la oración de vosotros y el suministro de Ruach HaKodesh de Yeshua Mashiach, seré liberado. Pero esa liberación puede ser una liberación física o una liberación para presentarse ante Mashiach en su regreso, es decir, dormir. El apóstol se refiere a las oraciones intercesoras de las congregaciones y el suministro de Ruach HaKodesh que pondrá en su boca. Eso dice, me ayudará el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh es el que abrirá la boca de Pablo para decir lo que tiene que decir. Entonces él dice, y el suministro de Ruach HaKodesh que pondrá en su boca las palabras que dirá ante Nerón. La expresión suministro traduce el término griego epijoería, epijorejía, que denota una provisión abundante y completa. Es decir, que el discurso que Pablo daría frente a Nerón sería una cosa que lo impresionaría. Esto sería una asistencia divina que infunde firmeza, ánimo y fortaleza interior para defenderse. En resumen, es como si Shaul dijera, estoy seguro de que esta tribulación culminará en mi liberación, ya sea física o eterna. Y esto será gracias a las oraciones de ustedes y al poder sustentador del Espíritu o del Ruach HaKodesh de Yehoshua Mashiach, por lo cual seguiré gozando. Y dice el versículo 20, conforme a la expectación anhelante y a la esperanza de mí, que en nada seré avergonzado, sino que por todo de nuevo, como siempre, también ahora será magnificado Mashiach en mi cuerpo, ya sea mediante vida, ya sea mediante muerte. Escuche bien. Después de expresar su gozo incondicional ante el avance del Evangelio, el apóstol Shaul pasa a revelar el propósito supremo de su vida y de su encarcelamiento, de todas las tribulaciones que ha pasado, y lo hace al afirmar su esperanza con estas palabras, conforme a mi expectación anhelante, es decir, a la esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda valentía, como siempre, también ahora será engrandecido Mashiach en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La expresión expectación anhelante traduce del término griego apokaradokia, que describe un anhelo intenso, ardiente y expectante. No se trata de un simple deseo, sino de una esperanza firme y apasionada en el cumplimiento
de la promesa de vida eterna. Esa era la expectación anhelante de Pablo, la vida eterna, no importa si salía de pie o salía en un ataúd. La promesa en la cual Shaul no quiere fallar. ¿En cuál? En esa de la vida eterna. Él no quiere fallar. Él no quería tener temor de nada, sea que lo maten o sea que salga vivo. Él no quiere fallar bajo ninguna circunstancia. Por eso añade con convicción que en nada seré avergonzado. Con esto el apóstol declara su determinación de mantenerse fiel en medio de la prisión frente a sus adversarios y aún ante el emperador Nerón. Ninguna tribulación lo llevará a negar su esperanza ni a claudicar en su fidelidad a Mashiach. Shaul reconoce que el temor a la muerte y el sufrimiento podían quebrantar a cualquiera, pero él confía plenamente en el poder que lo sostiene. ¿Cuál era el poder? Las oraciones de los hermanos y la fortaleza que le daba el Ruach HaKodesh. Por eso afirma con seguridad que no será avergonzado, ni ante sus detractores, ni ante Nerón, y mucho menos ante Yeshua en su regreso glorioso. Cuando dice con todo denuedo, emplea el término griego parresía, que implica hablar con franqueza, es decir, hablar con valentía y sin temor. Shaul está declarando que hablará sin miedo ante cualquiera, incluso ante Nerón, porque su anhelo es mantenerse irreprensible en la esperanza de la vida eterna. Luego añade, también ahora será magnificado Mashiach en mi cuerpo. Con esto recuerda que en tribulaciones pasadas Mashiach fue engrandecido por medio de su testimonio, por todas las cosas que le pasaban a Pablo. Pablo siempre salía magnificando el nombre de Hachén en su cuerpo, con latigazos, con naufragios, con persecuciones, con intentos de homicidio. Todo eso magnificaba a Mashiach. Y así será también ahora, decía él. En cada situación, Shaul ha hablado con denuedo, es decir, con valentía, sin ceder al miedo, y el resultado siempre ha sido la exaltación del Mashiach. Ese testimonio exalta al Mashiach, no a Pablo, a Yeshua. La frase en mi cuerpo traduce el término griego soma, que deriva de la raíz hebrea nefesh, la cual denota la vida entera de una persona, su existencia concreta. De esta manera, Shaul expresa que Mashiach será engrandecido en su vida total, es decir, hasta donde dure la vida de Pablo, él seguirá magnificando a Mashiach, sea cual sea el desenlace de su vida total. Y dice el 21 y el 24, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto para mí es fruto de obra, ¿qué escogeré? No doy a conocer, pues soy apremiado desde los dos. El deseo partir y con Mashiach estar, porque mucho más es mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Escuche lo que ha dicho. Después de afirmar que sea por vida o por muerte, Mashiach será engrandecido en su cuerpo, es decir, en su vida apostólica. Shaul continúa desarrollando la conclusión de su reflexión sobre la libertad y el propósito de su existencia. Entonces declara con profunda convicción, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Cuando dice, porque para mí el vivir es Mashiach, Shaul se refiere a que si Yeshua concede continuar con vida a él, entonces lo hará como él lo hará, continuará su vida como un esclavo fiel, guardando los mandamientos del Señor y enseñando a otros a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque su vida no le pertenece, él es esclavo de Mashiach y está consagrado completamente a su amo Yehoshua. Si el Señor le permite la vida, cada día de su existencia tendrá sentido y seguirá solo en función de Mashiach y de la expansión de su buena nueva. Entonces luego añade, y el morir es ganancia. Aquí no expresa su deseo enfermizo de morirse, de que ya está cansado de vivir. No, él está hablando con una certeza gozosa. Si Yeshua permite que su vida termine en medio de esa tribulación, su muerte será ganancia, porque su testimonio de fidelidad inspirará a los discípulos de Mashiach, sobre todo en este avivamiento que está ocurriendo, y sellará la promesa de la resurrección para vida eterna
de él y de todos los que lo sigan, como lo anuncia Daniel 12:2, donde los fieles serán levantados del polvo para la gloria, no para la vergüenza. Por eso él dice, no seré avergonzado. Sea que viva, sea que muera, no seré avergonzado, porque seré levantado no para vergüenza. A continuación declara, pero si el vivir en la carne, esto para mí es fruto de obra y no sé qué escoger. Escuche bien. Aquí el apóstol reconoce su dilema. Él le tiene en su mente en estos momentos que está casi a abordar el juicio con Nerón. Tiene un dilema. Si vive o si prefiere vivir o si prefiere morir. Es un dilema que tiene. Por eso él dice, de estas dos cosas que me están presionando, no sé qué escoger. Entonces dice, apremiado, la palabra estoy apremiado es la palabra griega sinejo, significa ser presionado o sujetado por dos fuerzas contrarias. Shaul siente una fuerte presión entre su anhelo espiritual de estar con Machía, es decir, de irse ya con Machía, dormir para esperar la resurrección para gloria de él, del Señor. Y entonces dice, estoy en duda si anhelo espiritualmente estar con Machía, pero también está en la duda el sentido de responsabilidad que él tiene hacia las comunidades de los creyentes, como el caso de Filipos, cuando dice a partir, cuando dice partir, utiliza el verbo griego analío, compuesto de ana hacia arriba y lío soltar o desatar. La imagen que está dando Pablo de partir no es una de morirse, es la imagen de un barco que levanta el ancla y suelta sus amarras para zarpar. Cuando esta palabra analío se usa en el griego, da la impresión o da la imagen de un barco que ha soltado sus amarraduras para zarpar hacia el mar, hacia otro destino. Así Shaul se refiere a ser liberado del cuerpo carnal para ir hacia Machía, su verdadero hogar. Aún así concluye diciendo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La presión sigue en su mente. Él quiere entregarse ya a Mashiach, derramar su cuerpo ante el altar, ante los pies de Mashiach, pero también quiere seguir ayudando a las congregaciones, porque él sabe lo que va a venir más adelante. Aunque su deseo más profundo es partir con el Señor, ese es el deseo más profundo, eso es lo que anhela él, partir con el Señor. El apóstol reconoce que su permanencia es necesaria para el fortalecimiento de las congregaciones. Él sabe que su presencia y enseñanza siguen siendo vitales en un tiempo en que falsos maestros y hombres de anomía, de no Torah, amenazan la fidelidad de las congregaciones. Por ese motivo, por eso él se está movido por su amor como apóstol a considerar más conveniente permanecer un tiempo más para edificar y afirmar en la fidelidad a los que Yeshua le ha confiado. Shaul no teme a la muerte, ni se aferra a la vida. Para él ambas son ganancias. Vivir significa seguir sirviendo a Machía. Morir significa unirse plenamente a él. Su dilema no es entre el placer de vivir o el temor de morir, sino entre dos bendiciones distintas: servir a Machía en la tierra o dormir a la espera de disfrutar de su presencia eterna. Luego dice el 25-26, y esto confiando sé que quedaré y continuaré con todos vosotros para el progreso de todos vosotros y gozo de la fidelidad para que el orgullo de vosotros en Yehoshua Mashiach abunde en ustedes por medio de mi presencia ante vosotros. Ponga la atención. Shaul ha confesado que se siente presionado por un dilema espiritual. Por un lado, anhela partir y estar con Mashiach, por lo cual sería lo mejor para él, pero por otro lado reconoce la necesidad de permanecer en la carne, es decir, en el cuerpo, en vida, es decir, continuar con vida por el bien de las congregaciones. Ante esta tensión, esta presión, el apóstol toma una decisión guiada por el Ruach HaKodesh.
optar por lo necesario antes que por lo deseable. Es decir, él desea partir, pero lo necesario es seguir ayudando a las congregaciones, es decir, quedarse para servir a los creyentes y fortalecerlos en la fidelidad de Mashiach. Por eso declara con convicción, y confiando en esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fidelidad. Con estas palabras, Shaul expresa su seguridad interior de que no morirá todavía, sino que permanecerá un tiempo más. No se trata de una suposición optimista, sino de una certeza espiritual revelada por Ruach HaKodesh. Él entiende que su vida tiene todavía un propósito en el plan de Mashiach, ayudar a las comunidades a crecer en la madurez, enfrentar a los falsos maestros y resistir las influencias de los sin Torah, los engañadores que amenazan la fidelidad de los creyentes. Cuando dice, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros, indica que sobrevivirá al juicio ante Nerón y que podrá reanudar su labor apostólica, al menos por un tiempo más, según lo que Yeshua le permita. Su esperanza no se basa en un deseo personal de conservar la vida, sino en una comprensión espiritual del propósito divino. Aún hay una obra que completar en las congregaciones. La frase para nuestro progreso y gozo en la fe o en la fidelidad revela la razón de su permanencia, es decir, la razón por la que él se tiene que quedar todavía un tiempo más es por el progreso y gozo en la fidelidad que deben tener las congregaciones. El término progreso del griego procope transmite la idea de un avance constante, como el de un ejército que abre camino en terreno difícil. Shaul quiere contribuir a que los creyentes sigan avanzando en la emuná de Mashiach, en la fidelidad, fortaleciéndose en su confianza, en su conocimiento y en el gozo en Mashiach. Su deseo es que los discípulos no solo perseveren, sino que vivan con alegría y madurez espiritual esa perseverancia. Luego añade, para que vuestro orgullo en Mashiach, Yeshua, abunde por mi causa al volver yo a estar con vosotros. Aquí el apóstol se refiere a su liberación física en la cual confía y expresa su deseo de regresar a Filipos, lo que sería motivo de profunda gratitud y regocijo para los creyentes filipenses. Pero sabemos que Shaul fue liberado en su primer juicio ante Nerón. Pero también sabemos que las escrituras no registran ningún retorno físico del apóstol a Filipo, ni tampoco a Macedonia, a Asia o a Judea. Sin embargo, cada una de las cartas, incluyendo esta, representa un regreso constante de Shaul. Cada vez que un creyente en cualquier congregación y en cualquier época lee y aplica las enseñanzas del apóstol, Shaul de alguna manera permanece y continúa con nosotros, como él mismo afirma en el versículo 25, instruyéndonos y fortaleciéndonos en la fidelidad de los santos y fieles de toda tribu, lengua y nación, en todas las congregaciones de todas las generaciones. Y hago un paréntesis para que comprendamos mejor todo lo que hemos estado leyendo. Recordemos que al llegar a Roma, el apóstol Shaul fue puesto bajo arresto domiciliario en el cuartel de la Guardia Pretoriana, dentro de los predios del Palacio Imperial. A pesar de estar limitado, continuó predicando con valentía ante los gentiles y recibiendo a los hermanos y compartiendo la buena nueva con los líderes judíos, según el relato que vemos en Hechos 28, 16 al 29. Algunos de esos líderes creyeron en el mensaje, mientras que otros permanecieron incrédulos. Lucas concluye el libro de Hechos mostrando que tras comparecer ante el tribunal romano, Shaul fue absuelto y puesto en libertad 2 años en relativa tranquilidad, como lo dice en Hechos 28, 30 al 31, que dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, ya no estaba en el pretorio, estaba en una habitación que alquilaba gracias al soporte que le daban las congregaciones como las de Filipo para que se sustentara
en la capital romana. Y dice que allí en esa habitación, en esa casa que él alquilaba, recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba todo lo concerniente al Señor Yehoshua Mashiach con toda libertad, ya no estaba preso y sin estorbo de nadie. Entonces, Lucas nos presenta que ya pasó por el pretorio, que ya pasó por Nerón y fue absuelto como el Ruach HaKodesh le había dicho. Durante ese periodo de libertad, el apóstol continuó su labor evangelizadora y escribió en ese momento, en libertad, algunas de sus epístolas. Sin embargo, después de esos 2 años, el contexto político del Imperio Romano, de la capital precisamente, cambiaría drásticamente. El emperador Nerón, que al principio había mostrado cierta moderación, se volvió progresivamente más desequilibrado y cruel. Y en el año 64, después de Machía, un gran incendio devastó la ciudad de Roma y la población indignada con él comenzó a culpar al propio Nerón de haber provocado el incendio. Para desviar las acusaciones y recuperar su popularidad, el emperador culpó injustamente a los seguidores de Machía, que habían tenido un gran avivamiento, acusándolos de haber incendiado la ciudad. A partir de ese momento se desató una terrible persecución contra los creyentes. Muchos fueron arrestados, otros fueron arrojados a las fieras, otros crucificados o quemados vivos en espectáculos públicos. Es muy probable que Shaul fuera nuevamente arrestado durante esta ola de persecución, lo que marcaría su segundo encarcelamiento en Roma. Esta vez su situación fue mucho más severa, ya que no estaba bajo el arresto domiciliario, sino confinado en una prisión fría y oscura, esperando la sentencia de muerte. Esta etapa final de su vida se refleja con claridad en su segunda carta a Timoteo, donde deja entrever tanto su sufrimiento como su inquebrantable fidelidad. Y le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 8 al 9, recuerda a Yehoshua Mashiach resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a la buena nueva en la cual sufrió penalidades hasta encarcelamiento como un malhechor. Es decir, le estaba diciendo que él ahora estaba sufriendo el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Él seguía manteniendo su fidelidad. Estaba ahora encarcelado, ya no como aquel testigo o esclavo de Machía, sino como un malhechor, porque ahora lo tildaban de un maleante. Más adelante el apóstol escribe a Timoteo con serenidad su despedida final. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Esto es después de los 2 años que había tenido de libertad. En otro pasaje profundamente conmovedor, también dirigido a Timoteo, Shaul revela lo ocurrido en su primer juicio ante Nerón, del cual fue liberado, cumpliéndose así lo que él mismo había expresado en la carta en el verso 1 al 19, que las oraciones de los creyentes y la obra del Ruach HaKodesh resultarían en su libertad. Pablo escribe a Timoteo hablándole sobre ese primer juicio y le dice, en mi primera defensa, ponga allí en mi primer juicio, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, Timoteo. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció para que por mí se cumpliera plenamente la proclamación del mensaje y para que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Cuando el apóstol dice a Timoteo que en su primer juicio el Señor estuvo con él y lo libró, aclara que aquella liberación física y temporal de la boca del león es una alusión a Nerón. La boca del león, es decir, la boca de Nerón. Tuvo un propósito aquella liberación, un propósito divino, que era permitirle cumplir plenamente la proclamación de la buena nueva. Es exactamente lo que le había dicho a los filipenses en el verso 25. Confío en esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fidelidad. Durante la liberación física de esos 2 años, Shaul continuó predicando en Roma la buena nueva,
tanto a judíos como gentiles, y completó la redacción de varias de sus cartas, incluyendo las dirigidas a los filipenses, a Efesios, a Colosenses y a Filemón. Y esas cartas son lo que está hoy Pablo presente en cada una de las congregaciones. Es decir, que se cumplió que él estaría para el progreso de las congregaciones y el gozo de nosotros en la educación. El tiempo después, sin embargo, Pablo fue arrestado nuevamente, después de que escribió todas estas cartas, terminó de completar las cartas y fue acusado como un criminal. Y esta vez sufrió el martirio, sellando con su vida el testimonio fiel de un esclavo que vivió y murió para la gloria de su amo. Y regresamos al versículo 27, que dice, solamente de manera digna de la buena nueva de Machía, compórtense como ciudadanos, para que ya sea viniendo y viéndolos, ya sea ausente, oiga, en lo concerniente a vosotros, que estáis firmes en un solo espíritu, en una sola vida, luchando juntos por la fidelidad por el Evangelio. Shaul ha declarado que tanto vivir como morir en Machía son para él dos bendiciones, porque su esperanza expectante está puesta en la vida eterna. No importa si sigue viviendo, él sigue fijo en la vida eterna. No importa si muere, él sigue fijo en la vida eterna. Vivir significa continuar sirviendo fielmente a su amo hasta el final de sus días y recibir la vida eterna. Y si muere, descansará con la certeza de ser levantado en la primera resurrección para recibir la vida eterna. Él confía en que viva o muera, su servicio como esclavo de Machía quedará completo. Si vive un tiempo más, dedicará cada día a proclamar la buena nueva, a escribir las cartas que falta, tanto a judíos como a gentiles en Roma. Y si muere, su testimonio y sus cartas permanecerán como una fuente viva de enseñanza, haciendo progresar con gozo en la fidelidad a las congregaciones de Yeshua en todas las generaciones y de toda tribu, lengua y nación. Después de expresar esta convicción, Shaul inicia una exhortación dirigida a los hermanos de Filipos. Le va a hablar ahora a los hermanos de Filipos, exhortándolo, y dice que les va a exhortar, a dar una exhortación que va a trascender el tiempo y va a alcanzarnos a nosotros y a todas las congregaciones que son de Machía. Y nos dice, solamente comportaos de una manera digna de la buena nueva del Machía. En otras palabras, nos exhorta a todos, filipenses y nosotros, diciendo que procuremos que nuestra manera de vivir esté a la altura del Evangelio de Machía. Pablo inicia esta exhortación porque a pesar del avivamiento provocado por su testimonio a las congregaciones en Roma, ahora se enfrentaba a un gran problema, la división. Él sabía que la división se extendería a todas las congregaciones de Machía, por lo cual alerta a los hermanos de Filipo y a nosotros, diciéndonos, para que sea que me vean o vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes. El apóstol deja entrever que no tiene la certeza de poder visitar físicamente a los hermanos de Filipo, por lo cual los exhorta que perseveren firmes ante la división que se ha iniciado en Roma, pero que los alcanzará a ellos. Por eso les dice, conduzcan sus vidas de una forma digna de la buena noticia del Mesías, sin importar si puedo visitarlos personalmente o no. Lo importante es que den testimonio de que permanecen firmes, perseverando en el Evangelio y sin dejarse engañar y dividir. Finalmente expresa el objetivo central de su exhortación. Estén firmes en un solo espíritu, en un solo ruá, en un solo ánimo, con una sola vida, luchando juntos por la fidelidad al Evangelio. Shaul les está urgiendo a mantenerse unidos frente a la discordia planteada por sus adversarios. Esta unidad debe manifestarse en un mismo ruá, es decir, en un mismo ánimo, que todos estén en el mismo ánimo, compartiendo una misma vida apartada del engaño y la mundanidad y luchando en armonía por la emuná, por la fidelidad a las buenas noticias de el Mashiach. Y dice el 28, y no intimidados en nada por los adversarios, lo cual es para ellos indicio de perdición, pero de vosotros de liberación. Y esto viene de Elohim.
Shaul ha comenzado su exhortación llamando a los hermanos de Filipo a no dejarse engañar, como estaba ocurriendo en Roma, donde algunos líderes movidos por la envidia y la rivalidad contra él estaban dividiendo a la congregación para promover sus propios intereses. Estos hombres intimidaban a los creyentes para que siguieran sus enseñanzas y no las de Shaul. Y el apóstol advierte que algo similar podría ocurrir también en otras congregaciones. Por eso hace un fuerte llamado a la unidad y añade, y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual es para ellos indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Con esta afirmación, Shaul enseña que las comunidades de creyentes deben mantenerse firmes y unidas ante los adversarios que intentarán sembrar división mediante la intimidación, presentándose como los verdaderos portadores de la verdad en oposición al mensaje apostólico. El apóstol ha dicho previamente que no sabe si podrá volver a verlos, por lo cual exhorta a los hermanos filipenses a permanecer constantes y no dejarse intimidar por hombres de anomía, es decir, hombres sin Torah, que entrarían en las congregaciones introduciendo prácticas y formas de vida contrarias a lo que él les enseñó y vieron o vivió el Mashiach, y que ahora Shaul mismo estaba testificando con su ejemplo, incluso desde la cárcel. Así, Shaul los anima a no temer ni ceder ante las intimidaciones. Los intentos de los opositores de Pablo por demeritarlo y desmeritar sus fundamentos, su enseñanza, constituyen en realidad una señal de que ellos van camino a la perdición. Para los santos y fieles, en cambio, esas intimidaciones y esa falsa doctrina lo que hace es una confirmación de que aquellos que no se dejan engañar están camino a la liberación, a la salvación. En otras palabras, la resistencia a los engaños y a la perseverancia en la unidad no dependen de la fuerza humana, sino que son manifestaciones de la obra de Elohim mismo. Él será quien juzgue con justicia, separando a los que dividen y recompensando a los que perseveran en su fidelidad. Y dice el 29, porque a vosotros fue dada de gracia por el Machía no solo el creer, sino también por causa de él estar sufriendo. Shaul acaba de decir que la oposición de los adversarios es para esos adversarios una señal de que van a ser destruidos, una señal de su perdición. Pero para vosotros, para nosotros, para los que perseveran, es una señal de salvación. Y esto es de Dios. Es decir, que Él es el que va a determinar si hay un engañador, a dónde debe ir, y si hay un santo y fiel, a dónde debe ir. Por eso los cabritos serán separados de las ovejas. Ahora explica cómo esa salvación se manifiesta. La salvación no se expresa evitando el sufrimiento, sino perseverando con fidelidad dentro de la adversidad. Porque creer y padecer por Machía son dos aspectos de la misma gracia. Por eso dice, porque a vosotros ha sido concedida de gracia a causa de Machía, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Con esto Shaul coloca, escuche bien, Shaul está colocando la tribulación como parte del plan divino por el que tiene que atravesar el creyente. Cuando se es escogido por gracia, se es educado en su palabra, en la emuná, para que pueda ser fiel aún en la aflicción. Si el creyente no está en la emuná y sobreviene la aflicción, no soportará la aflicción. Cuando dice, os ha sido concedido, Shaul usó la palabra griega ejariste, derivada de haris, gracia. Lo que está diciendo es que al creyente se le ha concedido la gracia, es decir, haber sido escogido por gracia por Machía. Pero esta gracia se les ha concedido como un favor divino, no solo para que crean en el Machía, sino también para que participen de sus padecimientos. Así como la fidelidad, la emuná, es un regalo de Elohim por gracia, también lo es el sufrimiento que se experimenta por causa de esa fidelidad, por causa de esa educación. Ambos, el creer y padecer, son expresiones de la gracia que los identifica con el Mesías sufriente y los capacita para perseverar en medio de la oposición.
De esta forma, Shaul está diciendo que las tribulaciones que enfrentan por causa de los adversarios, incluyendo a Satán, no deben ser vistas como señales de derrota o abandono, sino como una señal o marca de su crecimiento como santos y fieles. El padecer por el Mashiach confirma que están participando del mismo camino de fidelidad que él recorrió y que el mismo apóstol ahora está experimentando. Por lo tanto, el sufrimiento por causa de seguir a Mashiach es un honor espiritual, una oportunidad de reflejar el carácter y la fidelidad del Mashiach y una evidencia de que Elohim los ha considerado dignos de estar en su presencia. Shaul es claro: no teman a los adversarios porque las pruebas que enfrentan no son señal de derrota, sino de elección, de que han sido escogidos, y exhibir en nuestras vidas a Mashiach es recibir su gracia, es decir, que tenemos su gracia. Sufrir por él es participar entonces de su victoria. Y cerramos con el verso 30. La misma lucha teniendo, cual vistes en mí y ahora oís que hay en mí. Shaul, para cerrar la exhortación que ha venido desarrollando desde el versículo 27, reafirma que la gracia recibida no solo otorga libertad del pecado mediante el conocimiento de la verdad revelada en la palabra de Elohim, sino que también esa misma gracia concede el privilegio de padecer por causa del Evangelio, tal como lo hizo el propio Mashiach y también los apóstoles. Por eso concluye diciendo: teniendo la misma lucha que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Con estas palabras, Shaul recuerda a los creyentes de Filipo que no están solos en su lucha. El sufrimiento que ellos enfrentan por mantenerse fieles al Evangelio no es una experiencia aislada, sino la misma batalla espiritual y moral que él mismo como apóstol ha soportado desde su llamado por Mashiach. El término griego que emplea para lucha es agón, y esta palabra describe una lucha intensa, agónica, de ahí viene agonía, como la de un atleta que se esfuerza hasta el límite por alcanzar la victoria. Pablo les está diciendo, en esencia, el mismo combate que ustedes han librado por mantenerse fieles al Evangelio, yo también lo he vivido y aún lo vivo. Así Shaul une su experiencia con la de ellos para enseñar un principio fundamental. La gracia de Yeshua, que otorga libertad en la verdad, también introduce a los creyentes en su misma lucha agónica. Ser partícipe de la gracia significa no solo haber sido liberado del pecado y del temor, sino también haber sido escogido para compartir los padecimientos del Mesías. Esta comunión en los padecimientos no es un castigo, sino una señal de identidad espiritual. Quien sufre por la causa de la verdad demuestra que pertenece al reino y que su vida está alineada con la voluntad del Mashiach. Por lo tanto, la gracia concedida, verso 29, se manifiesta en dos dimensiones inseparables: la libertad de vivir conforme a la verdad y el privilegio de sufrir por esa libertad. Shaul, al recordar su propio ejemplo, dice, su encarcelamiento, las persecuciones, los juicios ante las autoridades terrenales, anima a los filipenses a comprender que la fidelidad probada en medio de la oposición es parte del llamado celestial. En la medida en que perseveren con firmeza, ellos también están participando del mismo testimonio que exalta y engrandece a Mashiach. Por tanto, ese versículo concluye y resume toda la exhortación que ha venido hablando desde el verso 27. La vida digna del Evangelio implica unidad y firmeza. Esa firmeza debe mantenerse sin temor ante la oposición. Dicha perseverancia es posible porque ha sido concedida por gracia, tanto para creer como para padecer. Esa gracia se consume en la comunión de los sufrimientos con el apóstol y con Mashiach. En conclusión, Shaul enseña que el verdadero discípulo no mide su fidelidad por la ausencia de experiencia de tribulación, sino por la presencia constante de la gracia que le capacita para perseverar con gozo aún en medio de la lucha agónica por
por la verdad. Y con esto, mis hermanos, terminamos.